Shalom a todos, Dios los bendiga. Vamos ahora a pasar a hacer oraciones negativas, tanto en perfecto como en imperfecto. Ustedes ya conocen esta palabra es lo, que quiere decir no, la tenemos aquí subrayada, y lo que vamos a hacer es empezar a traducir todas estas oraciones. Pero vamos a ver entonces cómo se traducen estas oraciones con la palabra no. Ya conocemos los dos tiempos, el tiempo perfecto y el tiempo imperfecto. Ya conocen mucho vocabulario, ya han empezado a traducir la Biblia ustedes mismos, han empezado a hacer cuentos, ustedes mismos envían oraciones que ustedes se inventan, y eso hace que el aprendizaje sea cada día más significativo y más importante. Entonces vamos a empezar a escribir. Decimos, David, me perdonan la letra, David reinó, ¿cierto? David reinó, esto es en Egipto, David reinó en Egipto, espérenme, vamos a borrar acá. David reinó en Egipto. Y miren lo sencillo de esto. Otra vez, David, la palabra David no. Estoy al revés. David no reinó. Voy a pasar más bien para este lado, me disculpan. David no reinó y aquí, Egipto. David no reinó en Egipto. La única diferencia que vamos a tener nosotros es que entre este sustantivo y este verbo vamos a tener la negación. Ok, entonces, esto no podría aparecer después del verbo porque diría, David reinó no en Egipto. Esto siempre tiene que estar en medio de un sustantivo y de un verbo para que nosotros podamos tener esta negación bien ubicada dentro de la oración y saber a qué es a lo que se refiere. Siempre tiene que estar antes del verbo, porque si no está antes del verbo, ¿qué acción nos está negando? Ya sabemos que el verbo siempre es la acción que hay en la oración, es la acción, prácticamente que es la palabra más importante dentro de la oración. Nosotros podemos tener oraciones sin un sustantivo porque puede estar tácito. Nosotros podemos tener oraciones sin una preposición, por ejemplo. Nosotros podemos tener una oración, bueno, esto es otro sustantivo. Podemos tener una oración sin una negación o sin una afirmación. Podemos tener una oración sin, bueno, qué sé yo, no se me viene ahorita a la cabeza, sin una conjunción, por ejemplo, pero nunca vamos a poder tener una oración si no tiene un verbo. Siempre tiene que tener un verbo porque las oraciones denotan una acción, algo que se está haciendo, y eso está implícito dentro del verbo. Entonces, es obligatorio que tenga un verbo la oración. ¿Y qué es lo que nos niega o lo que nos afirma esta palabra en una oración? La acción del sujeto. Este es mi sujeto y esta es la acción. ¿Qué está haciendo David? Está reinando. Pero entonces aquí podemos decir, David está reinando en Egipto, o David reinó en Egipto, o David reinará en Egipto, o David es el rey de Egipto. Pero siempre tiene que estar el verbo en la oración que me diga cuál es la acción que está haciendo el sujeto. Y aquí es donde me está negando la acción del sujeto. Entonces me dice, mire que David reinó, no, David no reinó en Egipto, David fue rey en Jerusalén. Entonces, ese fue, oigan cómo dice, David fue rey en Jerusalén. Ese sería mi verbo para decir cuál fue la acción o cuál es la acción que está cometiendo ese sujeto. Entonces siempre tiene que ir la negación, siempre tiene que ir antes del verbo para que me diga esto es lo que no está haciendo, esta acción no la hizo o no la está haciendo o no la va a hacer el sujeto en algún momento. Ok, entonces sigamos con nuestra traducción. Vuelve y juega. David. Miren, aquí ya encontramos nuestra primer palabra en imperfecto, nuestro primer verbo. Recordemos que solo en los verbos es que se aplican los tiempos, tanto el perfecto como el imperfecto, para poder decir reinará o reinó. Yo no puedo poner David en pasado. ¿Cómo pondría David en pasado? No hay forma. ¿Cómo puedo poner David en futuro? No hay forma. ¿Cómo puedo poner Egipto en futuro o Egipto en pasado? No tengo forma de ponerlo. En cambio, el verbo sí lo puedo poner en pasado o lo puedo poner en futuro. Entonces, como aquí era reinó y esto es en futuro, entonces yo digo David reinará. Muy bien. David reinará. David reinará en
Egipto. En Egipto. Ok, muy bien. Y este sería con nuestra negación. Miren cómo la negación sigue estando a un lado del verbo, no se separa del verbo. Entonces dice, David no reinará en Egipto. David no reinará en Egipto. Y así aprendemos nosotros a leer las oraciones que están en negación en hebreo y ya sabemos dónde se ubica el verbo. El verbo tiene que estar antes de, dónde se ubica la negación y tiene que estar antes del verbo. Porque podemos encontrar, digamos, David no reinará en Egipto sentado en su trono, por ejemplo, sentándose en su trono, o podría ser David no reinará en Egipto hasta que proclame su grandeza, por ejemplo. Entonces, podría ser que dijera David reinará en Egipto hasta que no proclame su grandeza, ¿sí? Sin embargo, para que en el segundo verbo haya una negación, miren cómo es obligatorio que en el primero también haya una negación. Entonces podría ser, David no reinará en Egipto hasta que no proclame su grandeza. Bueno, sin embargo, ya sabemos que para que podamos nosotros tener la negación, es obligatorio que esa negación esté antes del verbo, para nosotros saber cuál es el verbo que está negando, ¿ok? Entonces, no es nada más que decir, ya sabemos cómo son las negaciones, también en el perfecto y en el imperfecto. Ya manejamos los dos tiempos que tiene el hebreo bíblico. Y ahora solamente nos queda trabajar, hacer traducciones, hacer ejercicios, enviar sus tareas juiciositos y aprender mucho. Que Dios los bendiga. Shalom Adonai para todos ustedes. Un fuerte abrazo, muchas gracias por sus mensajes, no me voy a cansar de decirlo, muchas gracias por todos sus mensajes de ánimo y de amor hacia mí, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar en estas clases. Shalom.